Listo, igual le cedo el control, Inge, el foro es suyo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me confirma si se ve la presentación, por favor? Yo sí la veo. Los compañeros nos pueden apoyar, ¿sí la ven? Sí se ve. Sí, se ve. Bueno, muy bien. En esta clase y la que sigue del martes vamos a hablar un poco de bombas. Específicamente, los objetivos de las dos clases van a ser los siguientes. Vamos a iniciar para definir los conceptos básicos de hidráulica, conocer los efectos que existen al transportar un fluido por una tubería. Vamos a hablar sobre los distintos tipos de bombas que existen o que hay disponibles en el mercado. Vamos a abordar conceptos técnicos para la selección de una bomba centrífuga y vamos a conocer unas gráficas de operación de una bomba, específicamente de bombas centrífugas. Vamos a especificarnos más en detalle de bombas centrífugas, puesto que es la mayoría de bombas o tipo de bombas que se manejan en las industrias, en las plantas, en todos lados. También vamos a hacer unos cálculos. Para la siguiente clase les voy a pedir, por favor, que tengan a la mano una calculadora, una libreta, un lápiz. Vamos a hacer un poco de cuentas. Son cuentas muy sencillas, pero son necesarias para la selección de bombas. ¿Sale? Bueno, ¿quién me puede ayudar? ¿Qué entienden o qué es una bomba centrífuga? Son bombas hidráulicas, ¿no? Sí, son bombas que trabajan, bueno, no hidráulicas, bueno, sí, podríamos decir hidráulicas, pero sí. Manejan agua, exacto. Bueno, manejan fluidos, líquidos, específicamente hablando. Sí, como aquí el caso de nuestra industria puede ser agua, caramelo, ya líquido, entre otras cosas, ¿no? Sí. Bueno, dice la definición. Una bomba centrífuga es un tipo de bomba hidráulica que sirve para transformar la energía mecánica de un impulsor o rodete en energía cinética o de presión de un fluido incomprensible. ¿Qué es un fluido incomprensible? Bueno, todos los líquidos se consideran fluidos incomprensibles, puesto que estos no se pueden comprimir. Un líquido no lo podemos almacenar en un tanque sujeto a presión porque pues nunca va a llegar a comprimirse. Por lo tanto, el fluido, pues realmente no existe un equipo que nos pueda proporcionar tanta presión hidráulica o que pueda comprimir un fluido. Entonces, por eso que hablamos o que se le conoce fluido incompresible a todos los líquidos. Por lo tanto, la bomba centrífuga convierte la energía con la que es accionada, en este caso mecánica, en energía hidráulica. ¿Vale? Y muy bien, bueno, como sabemos, al final, en pues nuestro día a día siempre tenemos presente el funcionamiento de una bomba, ¿no? Desde nuestra casa, el agua, la manera en la que el agua llega hacia nuestras casas, finalmente es extraída de algún pozo, ya sea por red pública o lo que sea. Si es por la red pública, pues tenemos una bomba en subestaciones de bombeo de la Comisión del Agua y esta, pues, a través de bombas centrífugas, bombea agua a distintas localidades. O a su vez, si es no es un fraccionamiento o algún vecindario, normalmente ahí tienen su propio pozo, el cual, pues, a través de ahí sustraen el agua de los mantos freáticos, colocan una bomba sumergible y esa extrae el agua, la almacenan en un tanque elevado y a través de gravedad es como fluye a las casas, ¿no? Lo mismo pasa en la industria. La mayoría de nuestras plantas tienen un pozo, el cual pues sustraemos agua por medio de una bomba sumergible y lo mandamos hacia algún tanque de almacenamiento. Posteriormente, con otra bomba debemos de bombear, pasar por ciertos filtros y al final llega nuestro proceso, ¿no? También tenemos bombas presentes en todas nuestras partes de operación,
en cuartos de máquinas, en torres de enfriamiento, para calderas, para la red contra incendio, para las cocinas, distintas partes del proceso. Entonces, al final, podríamos decir que pues todo gira o todo se mueve con bombas, ¿no? Y es por eso que pues vamos a abordar mucho este tema. Y si en algún momento tienen alguna duda o comentario, pues me pueden comentar, por favor. ¿Por qué son necesarias las bombas? Bueno, las bombas se utilizan para los siguientes puntos. Una bomba es usada para mover un líquido de un área de baja presión a una de alta presión. También son usadas para mover líquidos de una baja elevación a una más alta elevación, que era como veíamos el ejemplo de las casas, ¿no? Que de una baja elevación, de un pozo, a una alta elevación, a un tanque elevado, y ahí pues por gravedad es como fluye el agua. Y también son usadas para mover líquidos de un lugar a otro distante. ¿Sale? A veces la gravedad no es suficiente o no llega a fluir el agua como nosotros esperamos. A veces nada más llega un pequeño chorrito. Entonces, cuando tenemos estos problemas, también es apto apoyarse de una bomba centrífuga, la cual nos va a ayudar a mover el líquido de zonas lejanas, ¿no? Por medio de tuberías. Vamos a empezar a hablar bajo los conceptos teóricos de hidráulica. Son 3 específicamente muy sencillos. El primero es la velocidad. La velocidad, pues como todos sabemos, es la distancia que se recorre en un tiempo dado. Se expresa en metros por segundo en los cálculos del agua. Entonces nos dice, por ejemplo, para el cálculo de la velocidad, que Usain Bolt recorrió 100 metros en 9.58 segundos, es decir, que él corrió a una velocidad de 10.43 metros por segundo, ¿sale? No hay mucha ciencia en este concepto. Velocidad es metros sobre segundos y esa es la velocidad que tenemos, ¿no? La distancia que se recorre en cierto tiempo. El siguiente concepto es sumamente importante, caudal o flujo. En dinámica de fluido, caudal es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto, tubería, cañería, etcétera, por unidad de tiempo. Y esto lo podemos manejar en litros por minuto, galones por minuto, litros por segundo, metros cúbicos por hora. Hay muchas unidades. Al final es el volumen que fluye por unidad de tiempo, ¿vale? Y podemos ver en este ejemplo que nos dice que un recipiente de 30 litros se llena en 2 minutos. Por lo tanto, el caudal que recorre una cierta tubería es de 15 litros por minuto, ¿sale? Los 30 litros entre 2 minutos, 15 litros por minuto. Y bueno, entre estos dos primeros conceptos existe en la dinámica o en la hidráulica una relación muy común. En un área dado, el caudal es directamente proporcional a la velocidad. A menor velocidad, menor flujo. ¿Sale? Es proporcional. Si la velocidad es 2 veces más pequeña, el flujo es 2 veces más pequeño. Si la velocidad es 3 veces más grande, el flujo será 3 veces más grande. Es decir, que nosotros podemos tener una bomba, no sé, a lo mejor en un arranque directo, ¿sale? Un contactor. Esa bomba, pues no le podemos variar la velocidad y nos da un flujo pues, constante, ¿no? Sin embargo, si queremos nosotros alterar ese flujo, ya sea que queremos que nos dé menos flujo o que nos dé un poquito más, podríamos cambiarle la velocidad, ya sea con un variador de frecuencia o cambiando un motor por otro de otras revoluciones, las mismas características, simplemente cambiando las revoluciones. Es decir, que si queremos más caudal, con la misma bomba tendríamos que darle más velocidad. Y si queremos menos caudal, hay que bajarle la velocidad. Es directamente proporcional. Y otro concepto, igual muy clásico, pues es la presión, que es la fuerza ejercida en una cierta área, ¿no? La ecuación, pues es la fuerza sobre el área y se expresa en libras por pulgada cuadrada, PSI o kilogramo por centímetro cuadrado, ¿no? Para este caso, en el caso de bombas, selección de bombas, vamos a tratar mucho la presión como metros columno de agua, que se conoce como MSA, metros columnos de agua.
que finalmente pues son los metros, pero ya ahorita vamos a explicar la diferencia, ¿no? Que existe entre metros columna de agua a una longitud de metros nada más. Y se refiere pues a la altura que alcanza el agua a una determinada presión. Y ese es el ejemplo. En una altura de 7 metros de agua equivale a una presión de 10 psi a nivel de piso. E inversamente, si nosotros queremos elevar el agua a 7 metros, debemos aplicar desde abajo una presión de 10 psi. Pero ¿qué diámetro debería ser? Ahí, bueno, el diámetro ahí es irrelevante porque lo que estamos hablando es que la fuerza que ejerce la altura del agua en esa distancia de 7 metros te va a generar siempre una presión de 10 psi. Siempre. Tú pongas la tubería que tú tengas. Obviamente, si tienes más tubería a 7 metros, pues vas a ocupar mayor cantidad de agua, ¿no? Pero lo que hacemos referencia es que llenando esa tubería de 7 metros, del diámetro que sea, vas a tener una presión siempre de 10 psi abajo. Ah, ya. ¿Vale? Y sería lo contrario. Si nosotros, por ejemplo, tenemos o aplicamos 10 psi desde abajo, siempre 10 psi, vamos a lograr subir el agua hasta 7 metros, no más. Si queremos elevarlo más, vamos a tener que, pues, más presión. Pero la referencia es esa, que a 10 psi hay 7 metros de altura y viceversa. A 7 metros. Por ejemplo, otro ejemplo anterior cambiaría a diferencia nada más del tamaño del diámetro, pero también en la potencia del motor, ¿no? Para ejecutar para ejecutar la cantidad de agua, sí ya sería la potencia del motor. Sí, ya Exacto. sería una conversión, ¿no? Para esa. Así es. ¿Sale? Y esto, pues bueno, al final es la referencia que tenemos, ¿no? Que a 10 psi va a ser igual a 7.04 metros columna de agua. Más adelante vamos a ver para qué nos sirve esta unidad de metros columnas de agua. Vamos a entrar a las gráficas de las bombas y ahí, en una parte ahí aparece ese concepto, ¿sale? Nos dice que en una tubería dada, las presiones estáticas y dinámicas serían las mismas si el fluido no fuese frenado durante su recorrido, pero no es así. Cuando el fluido circula, se produce frotación o fricción. Y esto es las pérdidas que tenemos en las tuberías. Como nosotros sabemos, cuando fluye el agua por una tubería, siempre hay una pérdida, hay una fricción. Esa fricción al final se convierte en una pérdida. ¿Sale? La fricción se produce entre el agua y la rugosidad de la tubería. Sin considerar todavía que pues si agregamos codos o la tubería la vamos cambiando de dirección, todos esos cambios de movimiento, pues al final el fluido hace como si chocara en esas partes. Entonces va perdiendo fluidez y va perdiendo pues fuerza. ¿Vale? Al final eso se traduce en pérdidas. Y son de las dos formas que se producen. Estos frotamientos acarrean una pérdida de energía de movimiento que se traduce en ruido, en temperatura también, se llega a calentar, depende del fluido que sea, pero pues si lo viéramos así, pues sí puede llegarse a calentar. Es muy difícil que nosotros sintamos la tubería, pero pues sí se calienta. Y pues al final tenemos reducción de flujo, ¿no? Si teníamos una bomba que nos iba a dar 100 litros por segundo de agua en una tubería recta de 10 metros de 2 pulgadas, por ejemplo, no va a ser el mismo flujo si nosotros le ponemos una tubería, por ejemplo, de 1 pulgada. Porque como ya restringimos el diámetro de la tubería, ya se fuerza más el agua en pasar por ese diámetro menor, por lo tanto el flujo ya no nos va a dar el mismo. Si nosotros midiéramos con una cubeta en qué tiempo me tarda en llenar, no es lo mismo en una tubería de 2 pulgadas que en una de 1 pulgada o en una de 3 o de 4. El diámetro influye, eso sí. ¿Vale? Y se traduce en lo siguiente: energía acústica y calorífica. En la práctica, todo ello se traduce en una pérdida de presión. Esta caída de presión se llama pérdida de carga, ¿sale? A mayor flujo, mayor pérdida de carga. ¿Y esto a qué hacemos referencia? Bueno, suponiendo que tenemos una tubería del mismo diámetro y le metemos mayor flujo, pues obviamente a mayor flujo, como les comentaba, una tubería de 3, le metemos 50 litros por segundo de agua, al final nos puede dar, en este ejemplo, por ejemplo, 10 psi a la salida. Si esa tubería, el mismo flujo, o esa misma tubería, queda de 3 pulgadas, ¿no? Le metes 100 litros por segundo, ya te va a dar menos presión al final, porque ya hay una pérdida. Entonces esa tubería en teoría se tendría que estar calentando más y tiende a haber más ruido. Y si le subimos todavía más flujo a 150 litros por segundo, por ejemplo,
a esa misma tubería nos va a dar menos presión al final, porque hay más, hay mayor pérdida porque el flujo no es lo mismo que entre en 150 litros por segundo en una tubería de 3, a que entre en 50 litros nada más en una tubería de 3. ¿Vale? Es como si cuando, un ejemplo muy común, como si todos quisiéramos en esta sala salir al mismo tiempo en la puerta, pues no vamos a poder, ¿no? O sea, si acaso sale uno y luego otro y luego otro. En cambio, si salimos 2 personas, sale uno y sale otro, sale más rápido. Entonces, esa es la relación más o menos que existe. Entonces, para el caso de bombas, es muy importante saber o conocer que la tubería influye mucho en el desempeño de una bomba, ¿vale? Un error muy común que vemos en las plantas es que si tenemos o compramos una tubería que la succión es de 2 pulgadas y la descarga de 3 pulgadas, le metemos una reducción al final. Entonces, en esa reducción ya prácticamente la bomba no nos va a dar para lo que fue diseñado, ya nos da un menor flujo. Entonces, lo ideal es que si la bomba trae en la descarga 2 pulgadas, de ahí para arriba, no le puedes bajar el diámetro. Si no se va a calentar, te da menos flujo y empiezan a ocurrir otros problemas. ¿Vale? Entonces, hay que respetar el tamaño de conexiones de las bombas, por algo están así ya de fábrica. Muy bien, esos son los conceptos básicos en hidráulica. Ahora vamos a hablar un poquito de tipos de bomba, ¿vale? Pues existen varios tipos de bomba, ¿no? Nosotros conocemos infinidad. Cada uno, pues, de nuestro departamento sabemos que hay diferentes bombas. No son las mismas bombas que existen, por ejemplo, en cuarto de máquinas, que existen en la planta de tratamiento, que existen en producción. O sea, son diferentes. ¿Por qué? Porque también influye el tipo de fluido que vamos a bombear. Es la principal selección. La selección y aplicación correcta de las bombas requiere comprender las características de desempeño y usos típicos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la naturaleza del líquido a bombear, la capacidad requerida, las condiciones presentes en el lado de succión y de descarga, etcétera, ¿no? La naturaleza del líquido a bombear, pues prácticamente lo definimos entre un líquido cuando es un líquido muy viscoso o es un líquido con poca viscosidad, con mucha viscosidad. El comportamiento del líquido es diferente. No es lo mismo bombear, por ejemplo, glucosa a bombear agua, ¿no? Sabemos que es diferente. Entonces, quizá una bomba nos sirva para agua y nos va a dar un desempeño muy bueno, pero esa misma bomba no nos va a funcionar para bombear glucosa o miel o jarabe o lo que sea. Entonces ahí es donde seleccionamos un tipo de bomba diferente. En general solo hay 2 tipos, bueno, la clasificación de bombas solo es una. Bueno, son 2, perdón. Centrífugas y de desplazamiento positivo. Esa es la principal característica o clasificación de bombas. Ya dentro de cada centrífugo, dentro de cada concepto, por ejemplo, de centrífuga ya existen, no sé, 2, 3 tipos. Y desplazamiento positivo, pues existen más tipos de bombas, pero al final el principio de funcionamiento es el mismo. Y solo es la única clasificación que existe de bombas. Pueden ser centrífugas o pueden ser de desplazamiento positivo. Por ejemplo, las bombas de desplazamiento positivo entregan un volumen determinado de fluido por cada revolución del eje de la bomba. A diferencia de las bombas centrífugas, que esas pues ahora sí utilizan precisamente la fuerza centrífuga para impulsar el líquido de un punto a otro a través ahora sí del giro, de la energía cinética. Es como cuando amarramos, por ejemplo, de un hilo, amarramos una piedrita, le damos vuelta, la piedrita tiende a irse hacia afuera, ¿no? Se jala, como si se jalara. Esa es la fuerza centrífuga. Y lo que hace una bomba centrífuga en el agua es que el agua igual la avienta como que hacia afuera y al final tiene una salida de un lado. Entonces, a donde va el giro, el agua normalmente sale hacia arriba. A diferencia de las de desplazamiento positivo, esas mueven por volumen, son volumétricas. Es como si agarráramos un fluido y les comentaba que no es lo mismo un fluido líquido o con poca viscosidad que con alta viscosidad. No es lo mismo, por ejemplo, que yo agarre agua con mis manos y lo mueva de un lugar a otro. ¿Por qué? Como el agua es muy viscosa o bueno, tiende a salirse, ¿no? Al final el agua se va a salir entre las manos y pues ya no voy a mandar el mismo volumen de agua que agarré acá. En cambio, si agarro un líquido que es más viscoso, pues obviamente ese es más difícil que se escurra y es más fácil que yo lo pueda mover de un lugar a otro. Las bombas de desplazamiento positivo precisamente así funcionan. Ahorita vamos a ver ejemplos, videos, pero funcionan agarrando entre su
característica puede ser de engranes, de volutas, de lo que sea. Puede en una parte de la bomba se entrampa finalmente un pequeño volumen de fluido. A medida que va girando, pues ese fluido siempre va a ser constante. Se va mandando de a poquito en poquito, pero se va volviendo constante. Y la diferencia, la principal diferencia entre una bomba centrífuga y una de desplazamiento positivo, que las de desplazamiento positivo solo son para fluidos viscosos, solamente. Las de centrífugas se pueden mover líquidos, líquidos, agua, gasolinas, diésel, todos esos tipos de fluidos que tienen poca viscosidad. Es la principal diferencia. ¿Vale? Las de desplazamiento positivo tienden a producir mayores presiones. Como les comentaba al principio, que los líquidos son fluidos incomprensibles, así que no se pueden comprimir. Si yo a una bomba de desplazamiento positivo le restringo la salida, es probable que la bomba reviente en cualquier punto. Puede reventar las tuberías, las uniones, los sellos mecánicos, pero en algún punto el líquido busca salida, porque no se puede comprimir. Entonces se va a buscar en el punto más débil, es donde va a fugar. Es por eso vemos que en las bombas, por ejemplo, de miel, de caramelo, las de caramelo, tienden a fugar mucho del sello, porque si en operación están cerrando o abriendo las válvulas, restringen el flujo del fluido, entonces el fluido al final busca salida y va a ser el punto más débil, en este caso de los sellos mecánicos. ¿Vale? Y es lo que les comentaba, la mayoría de las bombas de desplazamiento positivo pueden manejar líquidos que tienen un amplio rango de viscosidades y pueden entregar fluidos a altas presiones. Ahora, hablando un poquito de las centrífugas, existen 3 tipos, que son de flujo radial, flujo axial o flujo semiaxial. Las más comunes son las de flujo radial, las que todo el mundo conoce, ¿no? Que son ese tipo de bombas. Las bombas centrífugas al final es esta parte. Esta es la bomba y este es el motor. Esto se le conoce como una motobomba, ¿no? Porque ya va en la misma parte, en la misma pieza, la bomba y el motor. Pero también puede ser una bomba acoplada, que es igual motor, bomba, pero acopladas por algún acople mecánico, ¿no? Cualquiera. Esa es Las torres, ¿no? como el de las torres, llevan un acople. Entonces, son bombas acopladas, pero al final la bomba es esta. Este es el motor, porque a veces creemos, está la bomba. No, la bomba es esta y este es el motor. ¿Vale? Al final, pues, el motor puede ser el que sea, puede ser un motor a combustión interna, puede ser un motor eléctrico de corriente directa, un servomotor. Al final ocupamos para mover la bomba un equipo motriz, cualquiera, una turbina, lo que sea puede ser, pero al final ocupamos que a lo mueva, ¿vale? Que le hagan dar vueltas. Las bombas de flujo radial son las bombas entre las cuales el fluido entra en el impulsor en la dirección axial o paralelo al eje y lo abandona en dirección radial. Y es lo que les comentaba de la fuerza centrífuga, ¿no? La fuerza centrífuga, el giro está para acá y el agua lo que hace es como que lo empuja hacia las paredes. Al final el agua sale en dirección donde está el giro. ¿Vale? Es decir, entra por el centro, la fuerza centrífuga hace esto y al final lo manda por una salida que normalmente es para arriba. Voy a poner ese video. Perdón, hice una pregunta. ¿Su video tiene sonido? No, Ah, ok. eso que están viendo en la pantalla es el impulsor. Parece una turbinita. En el sentido que gira es en el sentido que gira el fluido, ¿no?
El mismo giro hace como una succión. Succiona el líquido en la entrada por en medio. Y el giro pues hace que gire hacia una dirección y salga precisamente en dirección del giro. Cuando tengamos la oportunidad de revisar una bomba centrífuga, antes de arrancarla, si nos toca, por ejemplo, una instalación de una bomba nueva o el cambio de una, siempre es importante revisar el giro del motor. El giro siempre lo vamos a determinar por esta parte. Así se ve por el exterior o la carcasa de la bomba. Siempre trae una curvatura. Entonces, esto nos indica que el giro es así. Sentido horario, ¿no? Viéndola de frente. Normalmente las bombas, para identificar el giro, las vemos mirando de atrás de la bomba, es decir, viendo de frente el motor, y luego está la bomba. Entonces, así también podemos determinar hacia dónde es la salida, y es como viene el giro. Normalmente las bombas nuevas, pues siempre traen la dirección del giro hacia donde deben de girar. Entonces, cuando nos toque arrancar una bomba, si no estamos seguros del giro que va a hacer, nada más le damos un piquete, pequeño enclavamiento al contactor o aprieto el botón de arranque y lo paro enseguida, nada más para ver en qué dirección gira. Si está al revés, hay que cambiarlo inmediato. Si no, pues ya se puede trabajar bien. ¿Vale? Eso es principal. Otra, las bombas siempre hay que cebarlas. No sé si ubican ese término de cebarlas. Hay que llenarlas de agua. Para eso, por ejemplo, en el caso de las bombas, casi siempre en la parte posterior aquí arriba, traen un pequeño, un taponcito. Ese tapón hay que quitarlo, abrir las válvulas para que el agua entre por la bomba y saque todo el aire que tenga. Y al final, cuando empieza a salir agua, es cuando ya podemos poner el tapón. Esa se le conoce como cebar la bomba, que es llenarla de agua. Las bombas no pueden trabajar sin agua. No pueden trabajar en seco, ni aunque sea pequeños segundos. Nada. Siempre con líquido. ¿Vale? Entonces, eso significa cebarlas, llenarlas de agua. Y ya cuando estemos seguros que el agua está completamente llena, arrancamos la bomba sin problema. Si no, pues va a ocurrir un problema que se llama cavitación. Lo vamos a ver más tarde, pero ese es el principal problema de fallo de las bombas. En general es ese. También hay diferentes tipos de impulsores, no todos son iguales. Depende de cada aplicación, es igual el tipo de impulsor que puede existir. HS se le conoce como cabeza de succión, que finalmente es la altura en pies del centro de la bomba hacia el nivel de líquido. Ese concepto se utiliza para cálculos de la selección de la bomba, lo vamos a ver más adelante, es muy sencillo. Y estos son los diferentes tipos de impulsores. La aplicación es muy diferente. Normalmente es que estos que son cerrados se utilizan cuando son líquidos limpios, ¿vale? Líquidos limpios, es decir, agua potable, ¿no? Por ejemplo. A diferencia de un semiabierto o de un abierto, que estos los utilizamos donde hay líquidos contaminados, por ejemplo, una planta de tratamiento, que tenemos agua, pero también tiene bacterias, puede tener carga orgánica, puede tener muchas cosas, entonces es un agua que normalmente trae pues, partículas, ¿no? Sólidas. Entonces, el impulsor abierto ayuda a que no se tape o no se amarre la bomba. De hecho, hay la de tratamiento pues, Eso de los conforme va el proceso, ya saliendo del agua, ya va más cerrado, abierto para los más pesados, el semiabierto ya cuando va limpiando.
Porque a nosotros nos pasó que teníamos hace tiempo puras de estas, ahí en la planta de tratamiento, puras cerradas. Y a cada rato se amarraban y teníamos que abrirla. Te das cuenta que cualquier granito de bacteria o piedrita la atoraba. Entonces ya nos hicieron la recomendación de cambiar a puros semiabiertos o abiertos y ya con eso fue la solución. Pero sí, principalmente el impulsor se selecciona dependiendo, pues ahora sí la aplicación, ¿no? De líquido. Fluido más grumoso, ahí está. Cuando son más limpios, pues usas un cerrado. También pierde eficiencia. ¿Por qué? Porque el claro, al final el claro que existe entre el impulsor y la carcasa es el que te da, digamos, la eficiencia de la bomba o la presión. Entonces, como existe un mayor claro, pues normalmente tienden a bajar eficiencia. Al final, pues, bueno, van acopladas, bueno, tiene una flecha. Normalmente la rosca de la flecha va en sentido contrario hacia donde gira, si no se estaría aflojando la tuerca. Pueden llevar prensa estopas, estoperos o sellos mecánicos, ¿no? Ya ahí ahora sí depende de cada uno. En lo particular, pues para mí son mejores los sellos mecánicos, pero pues también son más caros, se dañan y hay que cambiar el sello completo. Entonces un estopero nada más le cambias la cuerdita, ¿no? Y ya es todo. Y bueno, ese es un pequeño video de lo que es una bomba centrífuga. En general, esta es una bomba acoplada, ¿vale? Ahí ya llevaría un cople la flecha y sería acoplada a algún equipo motriz. Puede ser un motor eléctrico o de combustión. Y bueno, ahora vamos a hablar de las bombas de desplazamiento positivo. Y aquí hay, dentro de estas bombas hay dos tipos, que son reciprocantes o rotativas. Y reciprocantes tenemos, bueno, a lo mejor ubican una, que son las de pistón émbolo, la bomba de pistones, y las de diafragma, o las neumáticas, ¿vale? La bomba de pistones, literal, es un pistón. Cuando hace esto el pistón, succiona. Cuando hace esto, no comprime, pero al final el fluido tiende a fluir por un lado. Estas bombas al final ocupan de dos checks, una a la entrada y una a la salida. ¿Sale? Como es una jeringa, son jeringas, son jeringas. A la succión, la válvula check abre para que permita el paso del fluido. Cuando va a comprimir, cuando se vuelve a estirar el émbolo, esta check cierra, pero abre la de la descarga y es donde permite que salga el fluido. ¿Cuál es la diferencia? Que pues es un fluido que no es muy continuo. ¿Por qué? Porque hay que esperar a que abra y cierre. Aunque gire rápido, ¿no? Es un fluido que siempre te va a estar haciendo como que pausas. Te va a enviar de volumen en volumen lo que entre en el pistón. ¿Vale? Es el funcionamiento de una bomba de pistones. Yo creo que sí tiene sonido. Así que no. Estas bombas normalmente trabajan a bajas revoluciones. Ya le ocupan un reductor. Y es como si funcionara en un automóvil, ¿no? Aquí están los pistones y estas son las válvulas check. El fluido entra por aquí. Cuando el pistón le trae, agarra cierto volumen de líquido. Cuando se vuelve a, a salir el pistón, es como fluye el fluido por acá. Entonces, este tipo de bombas siempre van a utilizar dos check, siempre. Porque si no, al momento de contraer, pueden perder el fluido al volver a retraerse el pistón. Los checks eran las bolitas, son las bolitas. Son las check. De hecho, aquí, bueno, los que están en Dulces Vero, si ubican las bombas de pistones, también ven que tienen checks a la entrada y a la salida. Inge, en estas bombas, ¿el mismo fluido es quien la lubrica o llevan un lubricante aparte? Estas bombas, bueno, hay dos tipos, ¿no? Digamos,
no dos tipos, hay dos partes de la bomba. Este que es, digamos, la parte del pistón, ese no lleva lubricación, es decir, el mismo fluido pues tiende a lubricarlo, pero también no debe existir ningún paso entre el pistón, ¿no? Al final, aquí te lo explica. Lo que sí lleva lubricación, pues es la parte mecánica, las bielas, todo eso, pero son dos partes separadas. ¿Por qué? Porque si utilizamos una bomba, por ejemplo, de pistones para una industria alimentaria, como en nuestro caso, pues no puede existir el contacto entre el producto con el lubricante, ¿no? Pues en este caso aceite o grasa, lo que lleve. Debe de tener Van separados, totalmente. Deja. los frenos de carro. Me deja que ponga la parte donde está la bomba y ahorita te comento cómo va la lubricación. Ok, ya en estas cuando veamos que como el lubricante, la grasa, tiene contacto con el líquido o con el fluido, es porque ya pues averió la parte de la biela del pistón, ¿no? Y hay que reparar entonces ya la parte inferior de la bomba. Sí. El pistón lleva como una serie de O-rings Ándale. en lo que es La camisa. pistón, para que es desde el inicio. Son anillos, se llaman anillos. O-rings. Horrible. No llevan metal. Esos. Llegan hasta aquí más o menos. Aquí empieza cuando ya sale toda la punta y ya empieza a entrar. Ándale. Lo puede llevar el cabezal que es más seguro que los O-rings los tengas que cabezal Correcto. para que el pistón se mueva libremente. Correcto. Y el cabezal es el que tiene los empaques. No, es el pistón. Es el pistón, pero el pistón también es este. Es la parte motriz. La parte motriz. Pero al final del pistón es la que inyecta. Sí, eso es el. Y hablo de luz de acá. No. Todo eso sí debe de ir, pero este no. Es que este contacto, o sea, de aquí a aquí, no tiene nada que ver Ándale. De aquí a acá no debe llevar nada de lubricación. Porque este no va metido en hidráulico, porque es mecánico. Lo que lleva lubricante es esta área. Exacto. Entonces, los empaques que tiene, si le quieres llamar, o O-rings, como le quieres llamar, vienen adentro del cabezal y abrazan el pistón, Simón. Entonces, entra el pistón libremente desde la cabeza hasta la parte trasera. Cuando regresa, entra, sale. Cuando se desgastan estos, fuga el agua al líquido, pero hacia el interior de acá. Exacto. No fuga hidráulico ni aceites acá porque no tenemos hidráulico aquí. Esa es la diferencia de los motores. ¿Escuchaste, Leo? Exacto. En esta parte que está en contacto, digamos, con el fluido que queremos bombear, todo en el pistón hay puros O-rings. En esta parte no lleva nada de lubricante ni nada, solamente fluye líquido. Esta es la parte, digamos, de proceso, ¿no? Y esta que es la transmisión o la parte mecánica, esta sí podría llevar cierta lubricación, pero es muy independiente, ¿no? Normalmente aquí debe haber una barrera. Si por alguno de estos dos procesos ves presencia de líquido aquí que no debe de haber, probablemente pues ya tengas una fuga, que puede ser de aquí de los retenes o de aquí de los O-rings. Ok, perfecto. Pero así funcionan. Y las otras bombas dentro de las reciprocantes son las de diafragma, ¿vale? Son las bombas neumáticas, son muy conocidas, creo que todas las hemos visto y tienen el principio de funcionamiento similar a de pistones, nada más que en lugar de que sea un pistón el que se mueve, es un pequeño diafragma, ¿no? De un material plástico.
Este también ocupa de sus checks, que son igual dos pelotitas que llevan tanto a la entrada como a la salida. Sí. En la petar, bueno, no sé si todavía las tengan, pero para bombear, no sé si para la sosa o arriba en donde está el DAF, igual hay de esas bombitas. Esas funcionan con aire comprimido. Ah, entonces como las que tenemos aquí en los Ah, también la de los químicos, también. No sé si tengan neumáticas, creo que eran eléctricas, dice, Sí, son pero también son de diafragma. son eléctricas, pero sí hacen ese, Hacen eso, ándale, eso. mandan cantidades pequeñas. Ándale. Igual esas llevan sus cheques, son las pelotitas que vemos aquí abajo. Estas. Cuando ese se mueve hacia este lado es cuando permite el ingreso del fluido. Cuando se vuelve cuando se mueve hacia el sentido contrario es cuando saca el fluido. Estas pues, son un poquito más rápidas, vamos a llamarlas, a diferencia de una de pistones. Las pistones son más grandes. Estas sí hay grandes, pero a medida de como son neumáticas, un mayor tamaño de estas bombas, pues va a consumir más aire comprimido y realmente son muy costosas. Y el siguiente grupo son las rotativas. Y dentro de estas, pues sí hay de muchos tipos. ¿Vale? Y estas pues son las que principalmente utilizamos para, pues donde hay fluidos viscosos. La diferencia con las pistones es que estas son más pequeñas, más compactas y te pueden dar el mismo flujo que una de pistones, por ejemplo. Por ejemplo, aquí en la planta de Dulces Vero hemos cambiado las de pistones por las Waukesha, ¿no? Que son de lóbulos. Entonces, una bomba que trabaja con un motor de 10 caballos te da el flujo de una bomba de 1 caballo. Entonces, hay un ahorro tanto pues, de consumo de energía, tanto de tamaño, de espacio, porque ya no abarcan tanto espacio, de mantenimiento, de muchas cosas, ¿no? Pero al final, como estas bombas son continuas, vamos a ver funcionamiento, te dan el mismo flujo que una de pistones de gran tamaño. El primeras, pues son las rotativas de engranes, ¿no? Compuesta de 2 engranes idénticos, entrelazados entre sí. Uno de los 2 engranes es accionado mediante un motor y el otro ejerce, ahora sí, un engrane mueve al otro. Pueden desarrollar presiones en el sistema de rango de 1500 a 4000, ¿vale? Y ese es el funcionamiento expresado en un video. Como les comentaba al principio, al final estas bombas mueven volúmenes, ¿no? Ciertos volúmenes. El volumen que estas manejan, pues al final es lo que queda entrampado entre los dientes, ¿vale? En esta parte. Ese es el volumen que mueve. Entonces, a mayor revoluciones, una bomba de esas te va a dar mayor flujo. También te va a dar mayores presiones. Entonces hay que tener más cuidado de darle mayor velocidad, que también te va a dar mayor presión. Así funciona. Así funciona. Saturas de abajo, saturas las tuberías, saturas Sí, o el soplador. todo eso. Con una que le muevas, empiezas a hacer un saturadero. Ya, saturas esta. Lo tienes que girar esta para quitar esta saturación. Tienen que llevar el mismo Velocidad. la misma El flujo. Sí. proceso. Porque esa no se detiene nada. O sea, si tú le das más velocidad, esa te va a seguir dando más volumen. Pero si no tienes cómo controlar ese volumen que te da de más, te va a crear un problema al final. Que con este le da más velocidad, te va a dar más flujo, pero también más presión. Y si tú pues, no tienes contemplado ese exceso de presión, te va a causar un problema en tu sistema. Este engrane es el que lo mueve el motor, este lo mueve, ahora sí es un engrane loco, engrane libre, lo mueve el mismo movimiento de este. Y por esta parte llevan ya sea sellos mecánicos o estopero también pueden llevar. Y es el funcionamiento, el fluido entra y queda atrapado acá. Un error muy común es que creemos que estas van a succionar el líquido. O sea, estas, al igual que una bomba centrífuga, no pueden trabajar en vacío tampoco.
Al final ocupan llenarse otra vez toda la bomba del fluido para que puedan arrancar. Porque el fluido que transportan también les sirven como lubricación entre las mismas partes metálicas, que son los engranes. Si no, pues vamos a tener rozamiento metal con metal y también puede tener un problema, ¿no? En este tipo de bombas, más en este tipo, sí, lo que tiene que estar abajo del nivel de lo que vas a transportar, pues. Ajá. Si tú tienes un tanque, la bomba debe estar abajo del tanque para que por caída la gravedad inunde la bomba. Porque como no funciona, Exacto. si la quieres poner al revés, no te va Así a es. jalar el fluido, pues. Tiene que tener un nivel más abajo de esta, Sí. lo que vas a descargar o lo que vas a transportar por la bomba. Así es. También pueden ser de ese tipo las bombas de engrane. En este caso el fluido entra en una dirección que sería por enfrente y al final hace lo mismo, ¿no? Como que lo comprime, no lo comprime, entre este espacio donde se almacena el líquido y ya lo va sacando por un lado, ¿no? Sería por acá. Y este lleva como un separador, vamos a llamarlo. Ese pequeño separador. Por aquí entra y por acá va a salir. Al final es el funcionamiento de un engrane con otro. De ahí en fuera, la mayoría de las bombas de este tipo son iguales, nada más cambia, digamos, la forma de. En estos son engranes, en otros son lóbulos, pueden ser de paletas, una que le llaman, pero al final el funcionamiento es el mismo. Y pues aplicaciones, bueno, pues pueden ser ahí en una prensa, en sistemas hidráulicos, procesos también. Por ejemplo, la compactadora ¿qué? De bolsas es de este tipo, de engranes. Son una bombita pequeñita, pero pues, con esa jalan. Y la bomba que tiene la caldera 4, la de diésel. Bueno, no se ha visto una azulita que está dentro del dique. Sí. Ah, esa es igual, es de engranes. Marca Viking Pump, pero es igual. Como antes bombeábamos combustorio, el combustorio es muy pesado, muy denso. Entonces se ocupaba un tipo de bomba de este, chapopote. La otra es de lóbulos. El funcionamiento es exactamente el mismo. Bueno, el principio de funcionamiento es el mismo, solo que cambia pues la forma, ¿no? Pues es un lóbulo, ¿no? Que son tres, como si fuera un triángulo, ¿no? Pero con cierta forma. Entonces en esta parte igual queda entrampado el fluido y las revoluciones pues son las que te mandan la La diferencia es, estas abarcan un poquito más flujo todavía. ¿Por qué? Porque hay mayor volumen entrampado aquí, en estas partes. Y digamos, el desgaste es menor. No es lo mismo el desgaste entre engranes, que entran, pues ahora sí, exactos, a ese que traen como una holgura, ¿no? Traen más suavecito el contacto entre ellos. El funcionamiento es el mismo. La flecha mueve uno y el otro hace girar al otro por el mismo contacto. Inge, una pregunta. Dime. En este tipo de bombas, ¿pasa igual que en las otras bombas? Si se quedan sin el fluido, ¿pueden llegar a amarrarse? Sí, lo que le comentaba era que el mismo fluido sirve como lubricante. Es lo que comentaba la otra vez Yoshi ahí con la de vacío. Sí, Funciona así como lubricante, ¿verdad? El líquido. sí, porque aquí hace cuenta que uno de los dos lóbulos va conectado al motor, ¿no? Es Sí, el es que el le que da, tiene, digamos, la tracción. Ah.
y por el mismo movimiento, contacto con pues lo hace girar. Entonces el Ok. fluido que bombea es el que al final te ayuda a que no haya siempre un roce de metal con metal. Al final hay una parte de fluido entre ellos dos. Ah, ok, ya. Si la trabajas igual en vacío, pues igual se va a dañar la bomba. Tiene a Sí, desgastarse más. va a estar metal con metal y va a tener un desgaste, ¿verdad? Exacto. Este es otro tipo de bomba de cavidad progresiva. No sé si ubican esta es un poco común porque pues son algo pues, de mayor costo. Pero esta pues realmente también antes lo usábamos, bueno, aquí los de Dulces Vero las teníamos en Malvavisco. No sé si les ha tocado pasar por ahí, pero ahí hay una de esas bombas. Esta bomba pues se compone de dos partes. Es como un tornillo de esta forma. Esta es la forma que tiene la flecha. Y esta parte se le conoce como un estator. En esta parte igual, si alcanzan a ver, hay un espacio vacío, ¿no? De cada una de estas. Entonces esta lo que hace el movimiento es igual el volumen que queda entrampado aquí. Y lo va mandando así. Ya, como vean. Algo compleja, pero realmente pues lo puedes sustituir fácil con una bomba no, de lóbulos o de engranes, porque estas también te dan un flujo continuo. La complejidad también que le vemos a esta, pues, como ven, el tamaño es más alargado, o sea, tendremos que tener espacio disponible para ponerlas. Y así como funciona, el fluido entra por un lado, en este caso por acá, y el mismo es como un tornillo, ¿no? ¿Cómo se llama? Hace que el fluido fluya en esa dirección. Se pueden girar en ambos sentidos. Podemos hacer que el fluido entre por aquí y que lo bombeen para acá. Pues también lo pueden hacer. Normalmente, pues la flecha es de algún acero y la parte del estator siempre es como de una especie de plástico. Y es así como funciona. Esta normalmente, bueno, hay de varias marcas, pero la más común es la Nesh. Pero esta, digo, por la complejidad de la instalación o de la parte donde va instalada, pues es lo más completo. Y otro tipo, pues el de paletas. ¿Vale? Al final es igual un rotor que tiene esas pequeñas partes metálicas que simulan como una paleta. Entonces lo que van haciendo, pues igual, agarran el fluido en esta parte y lo van empujando. Sencillo. El fluido entra en el punto de succión ubicado a la izquierda, queda retenido en un espacio existente, como todas las demás. Entra por acá, queda retenido entre ahora sí las dos paletas, y a medida que va girando, pues como va bombeando el líquido. ¿Vale? Todas las gomas estas funcionan así es lo mismo, ¿no? Además cambia la forma, no sé, malo de los impulsores. Pero todas funcionan igual y pues solo son usadas para fluidos con mayor viscosidad. Y estas son peristálticas, estas no sé si las ubican, pero estas son muy sencillas. Tienen una manguera, es una manguera literal. Y el rodillo, esos rodillos lo que hacen es, la aprietan. Mira que van apretando, es como si hicieras como un popote, ¿no? Que lo succionas, jalas y lo mandas. Entonces de esta forma funciona. Al presionarlo tienden a hacer como una especie de vacío y es donde succiona el líquido y lo bombean. Y va detallado el proceso, ¿no? Esa también ocupa PLP o Esta no, porque esta se tiende a hacer succión. Esta se hace succión el mismo líquido. De hecho, por ejemplo, en el ejemplo, pues hacen esto, ¿no? Ya al hacer esto, pues ya no ocupas tener una paja que esté más arriba. Y esa es la manguera que lleva. Y se como el rodillo la pisa, ahora sí la presiona y hace que haga una pequeña succión. Lo mismo, puede trabajar en cualquier giro. Y te digo que hace la succión, si te das cuenta, ahora jaló desde más arriba el líquido.
¿Cuál es la complejidad de esto? Pues la manguera tiende a desgastarse. Hay que cambiar la manguera pues con cierta frecuencia. Pueden dar altas presiones, pueden llegar a cierta altura. Son muy sencillas, pero digo, la única complejidad que yo les veo es que pues la manguera sí hay que estarla cambiando con frecuencia. Se tiende a dañar esa manguera, pues hay que cambiarla, ya no va a bombear. Adentro está en seco la manguera también, ¿o? Sí, no, aquí está seco. Está seco. Lo único que es, lo único que tiene líquido es la manguera y las tuberías. Nada más. Adentro es nomás unos dos rodillos esos que tiene ahí. Es que sería lo que la Algunas sí llevan como un lubricante. Es que todo rodamiento, esos rodillos llevan rodamientos en el interior. Pequeños, flechas, deben de llevar. Todo rodamiento debe de llevar un tipo de lubricante. Esto es obvio, pues. No, pero yo me refería a la manguera. O sea, es como para que no se reseque. No, porque las de estas son. Algunas sí llevan como un aceite. Algunas sí. De hecho, bueno, se los voy a dejar de tarea. La GA8 tiene una de esas bombitas así, morrita. Y esa es peristáltica. Entonces esa sí lleva un lubricante. Pero es para que no se reseque. Para que no se reseque la manguera. Para que no se reseque la manguera. No para que camine, porque los rodillos deben ser de plástico. ¿No? Exacto. También. Sí. Güey, no, eso es lo que me refería. No, Sí, para que no se reseque la manguera. Vamos a abordar un tema de datos de técnicos para selección de bombas. Y si quiere, vamos a dar 5 minutos y regresamos. ¿Sale?
Muy bien. Vamos a continuar. Ahorita vamos a pasar a este módulo que es datos técnicos para selección de una bomba. ¿Alguno de ustedes ha comprado recientemente una bomba o ha ido por una bomba? O no recientemente, pero pues, alguna vez ha comprado una bomba. Una ferretería, Home Depot, donde sea. ¿Qué agua? ¿De agua esa? ¿Sí? ¿Cómo la pediste? Una bomba mediana para el agua. Cuando vamos a una ferretería o por una bomba, pues, normalmente, Un caballo. ¿de qué potencia? No, pues de un caballo, de medio caballo. O si no sabemos, no, pues va como 10 metros de altura. Ahí está esta bomba, ¿no? Las comerciales vienen estandarizadas las entradas. Entonces normalmente te piden, si acaso, la altura, ¿no? Medio caballo. Normalmente aquí, bueno, ya para pues, la industria y eso, pues ya es como que más técnico, ¿no? Y ya hablan de otros conceptos. Pero normalmente para una selección de una bomba, primero que debemos saber para saber si es de desplazamiento positivo o centrífugo. Saber qué vamos a bombear, ¿no? ¿Qué fluido es? Si es agua, si es glucosa, si es petróleo, si es gasolina, si es lo que sea. Para empezar, debemos saber eso, ¿no? Entonces, conocer la naturaleza del líquido bombear, desde ahí ya partimos si es un desplazamiento positivo o si es una centrífuga. La primer como que separación, ¿no? Ah, pues va a ser una centrífuga, va a ser agua. ¿Qué capacidad es requerida? Y en capacidad nos vamos a referir al flujo o caudal. ¿Cuántos litros por segundo, galones por minuto? ¿Cuánta agua o cuánto fluido estamos que bombear, ¿no? Pero en una casa, para una casa, como ejemplo, para que se mueva más sencillo de aquí. La capacidad requerida la pedimos conforme a los instrumentos que necesitamos. Por ejemplo, si tenemos Bueno, normalmente eso lo pides. ¿Para qué ocupa la bomba? ¿En dónde pones la bomba? la bomba Ajá, para llenar el tinaco, ¿no? Hasta ahí. Porque ya de ahí del tinaco para abajo ya no tienes otra bomba, ¿sí? Entonces, para en ese caso, por ejemplo, de una casa, ahí tu flujo o tu capacidad sería en qué tiempo quiero llenar el tinaco de 1200 o de 3000 y qué altura. Primero ahorita capacidad, que es primero flujo. La altura también viene. Primero ahorita la capacidad. 1200. Ajá, en tanto tiempo, ¿no? Ese ya va a ser tu caudal. Ah, ok. Si fuera al revés, es decir, que a lo mejor sí tienes el tinaco, ¿no? Y ya tienes una bomba, pero a lo mejor no llega buena presión a la regadera o... Entonces ahí también puedes poner otra bombita abajo del tinaco, la cual te va a mandar hacia la casa. Y para eso, ahí ya entraría eso que dices. ¿Cuánto flujo pasa por un grifo, una regadera? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántas tazas? O sea, es más o menos lo que das. Normalmente es, si hay, lo más que hay dos baños, y si el mayor de los casos es que los dos se bañan al mismo tiempo. Es como aquí, entonces, las que tenemos del pozo para llenar el tanque elevado y las que tenemos el tanque elevado para sí. fabricar. Ándale. Facilidades. Y la capacidad de la del pozo es en qué tiempo llenas el tanque elevado. Porque nos ha pasado que se baja el nivel, o sea, hay mucho consumo y tenemos que... De ellas son diferentes. Ándale. ¿Sale? Entonces, esos son, bueno, principales, ¿no? Otro, las condiciones presentes en el lado de la succión de la bomba. A esto nos referimos, lo que comentabas, si el tanque está arriba de la bomba o si lo vamos a hablar con una cisterna. ¿Vale? Esa es la condición presente en el lado de la succión. ¿Por qué? Porque tener un tanque o una cisterna requiere diferente conexión, vamos a llamarlo, de la bomba. También la bomba tiende, de hecho lo vamos a revisar, se le conoce como NPCH, la requerida, que es la cabeza de succión neta positiva. Es decir, que lo que hace esta succión no genere cavitación. Y por ahí vamos a ver cavitación. Pero en sí es esto. ¿Qué lado de succión? Si es, va a estar arriba, va a estar abajo. Y ahí hoy lo vamos a explicar más a detalle ahorita. Las condiciones presentes al lado de la descarga. Es decir, todavía no entra a la altura. Pero sí entraría, si vamos a llenar un tanque, por ejemplo,
presurizado, o sea, que esté cerrado, o un tanque abierto a la atmósfera, un tinaco, lo que sea, ¿vale? ¿Por qué? Porque si es un tanque cerrado, la presión de la bomba debe de vencer esa presión para que pueda entrar el fluido al tanque. Eso hablando, por ejemplo, en la industria, hay lugares donde sí hay tanques a presión que se tienen que llenar con agua, ¿no? Entonces, el líquido pues debe de vencer la presión del tanque. La carga total de la bomba, esa es la altura, ¿vale? La altura aquí se le conoce como carga total. ¿Y qué implica? Bueno, implica desde la descarga de la bomba hasta el nivel máximo, pero también aquí se agrega, lo vamos a revisar igual, no creo que de tiempo hoy, si acaso en la siguiente clase, pero en cada curva, cada conexión, si hay, por ejemplo, si estuviera en PVC, por ejemplo, y hay codos de 90, hay válvulas check, hay test, o sea, en todas las conexiones al final lo que veíamos trae una pérdida de presión. Entonces, en su momento alguien se dio cuenta de eso y tradujo o convirtió las pérdidas de presión en distancia. Es decir, que si a lo mejor mi tinaco está a 10 metros de altura, ¿no? Lineales, 10 metros. Pero ahí en la tubería hay como 4 codos, sumando la distancia de lo que equivale cada codo en pérdida, ya te da, no sé, 12 metros, 14 metros, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, una bomba, que el fabricante dice llega máximo 10 metros, no consideré esas codos, no me va a dar la altura la bomba. Entonces, eso lo vamos a ver cómo es una tablita, ya está hecho, nada más hay que apoyarse en las tablas, a ver, tengo 3 codos de 3/4 de PVC o de hierro, de galvanizado, de lo que sea. Cada material y cada con accesorio ya trae un equivalente en distancia, nada más se suma. Estoy haciendo la suma, es algo muy sencillo, lo vamos a ver más adelante, pero es otro concepto que hay que tener en mente. De hecho, para mí la carga de la bomba y la capacidad deberían ir casi a la par, es la altura y el flujo, lo principal. El tipo del sistema al que la bomba le entrega, que es lo que le comentaba, si es un sistema presurizado o a presión o un sistema abierto a la atmósfera. Hay más. El tipo de fuente de energía, bueno, ya hablando en la industria, puede ser un motor eléctrico, un motor a combustión, una turbina, cualquier cosa. Limitaciones de espacio, peso y posición, es decir, el lugar donde lo vamos a instalar. Es lo que me entraba, por ejemplo, de si fuera una de acoplamiento o una motobomba, ¿no? Si tenemos el espacio para poner una acoplada, pues la podemos poner, pero si no, pues una motobomba más compacta, ¿no? Una motobomba. Condiciones ambientales, si va a estar a la atmósfera, o sea que normalmente que el motor esté hermético, la pintura también que resista la intemperie, etcétera. Y pues bueno, los costos de instalación de la bomba, etcétera. ¿Vale? Esos son los principales datos técnicos que tenemos que conocer para la selección de una bomba. Que normalmente cuando pides una, casi siempre es el flujo, perdón, que era la capacidad y la carga, la altura y el flujo. Y es lo común. ¿Por qué? Porque la selección de bombas se hace mediante gráficas o curvas. Cada bomba tiene su propia curva de diseño, se le llaman curvas de diseño. ¿Y esta curva qué representa? Vamos a ver en una gráfica, una curva de una bomba, vamos a ver las siguientes gráficas. Una es la de eficiencia. Nunca va a existir una bomba que tenga 100% de eficiencia, jamás, ¿vale? Ni los motores eléctricos existen, nada. ¿Vale? Nada. ¿Por qué? Porque siempre tenemos pérdidas, ¿no? En un motor eléctrico, pérdidas por el mismo calentamiento, pérdidas de inducción, hay diferentes pérdidas. Lo mismo en una bomba, siempre hay pérdidas. Entonces, una eficiencia buena de una bomba va entre 70 y 80%. ¿Vale? ¿Qué debemos, cuando trabajamos en una bomba, siempre debemos de buscar que la bomba trabaje en nuestro punto de máxima eficiencia? ¿Vale? Ahorita lo vamos a ver. Otra curva que traen las gráficas es esta, la que dice roja. Esta es la de la potencia del motor. Otra es el NPCH requerido, es decir, la altura máxima a la cual puede succionar la bomba. ¿Cómo se llama? Cuando es, por ejemplo, en una cisterna. Y la otra es la cabeza o la carga total, la altura, ¿vale? Que es en pies o puede ser metros, columnas de agua. Normalmente son esos dos conceptos. En la gráfica siempre vamos a ver aquí abajo en horizontal el flujo
y en vertical siempre la altura o la carga. Y en este, pues la eficiencia. ¿Vale? La cabeza, la eficiencia, la potencia y el punto de máxima eficiencia. Lo que buscamos siempre, de hecho, así entramos en cualquier gráfica, ¿eh? Ya conocemos el flujo, ¿no? Por ejemplo, 100 litros por segundo. Entonces, me voy a mover en una gráfica donde dé 100 litros por segundo y la altura que yo requiero, tal, donde se interceptan, ese es el punto de máxima eficiencia que requiero. Entonces, debo de seleccionar una bomba que aquí me dé el punto de máxima eficiencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿No lo puedes pedir un poquito más sobrada? Sí. Ahí va. ¿Tiene que ser exacta? Puede ser variada, ¿eh? O sea, la puedes poner sobrada, sí, sin problema. Este es el ejemplo. Chingón, se ve así, ¿no? Ese es el ejemplo. Por ejemplo, vamos a seleccionar una bomba que va a trabajar a 140 litros por minuto y carga total dinámica en metros columnas de agua, MSA, 20, ¿sale? Entonces en esta gráfica yo me pongo aquí, 140, trazo una línea. La otra es en 20, trazo otra línea horizontal. En este punto se intercepta. Abajo vemos que hay unas gráficas de eficiencia. ¿Vale? Entonces vemos que, por ejemplo, en esta potencia, aquí es mi punto de máxima eficiencia, ¿no? Entonces yo debo de ver que esta coincida en este punto. Yo podría tener, por ejemplo, 140 aquí, pero iba a trabajar debajo de la máxima eficiencia de la bomba. Entonces siempre cuando seleccionamos una, siempre buscamos el punto de máxima eficiencia. Entonces ahí va a ser la de 3/4 de caballo de potencia. De 1.5. Ah. ¿Cómo lo vemos? Bueno, ya estamos aquí, ¿sale? Aquí vemos que hay curvas. ¿Sí alcanzamos a ver? Esta curva, no sé si alcanzan a ver qué dice aquí. Esa parte. Caballo. 1.5. 1.5 caballos. Abajo dice un caballo. Y así cada gráfica va perdiendo, digamos, potencia, ¿no? Entonces quedé en este punto. Ah, ese queda un poquito sobrada. Esta queda un poco sobrada. Yo no me puedo ir con esta bomba. ¿Por qué? Porque pues no me va a dar el flujo. O me va a dar el flujo, pero no me va a dar la altura. Aquí, por ejemplo, en 140 me va a dar aquí, pero ¿qué altura me va a estar dando? 14 metros columnas de agua, ¿no? O sea, yo haría esto. Entonces, no me puedo ir una abajo porque no me va a dar la capacidad requerida. ¿Vale? Entonces, esta que quedó en medio, pues siempre me voy a ir a la inmediata superior. Entonces sería esta la bomba recomendada. ¿Vale? Todas las bombas, bueno, todas las gráficas siempre traen especificado, no es la misma gráfica esta, aunque sea la misma bomba, la misma marca, el mismo modelo, pero con un motor de 3.450 revoluciones. No va a ser el mismo flujo que con uno de 1.400, por ejemplo, 1.700. ¿Por qué? Digamos que a mayor velocidad era mayor flujo. Entonces, si tenemos una bomba de menor velocidad, menos flujo. Entonces, esta gráfica va a ser totalmente diferente. ¿Vale? En sí, esta es la gráfica. Así se selecciona una bomba. Oye, quiero una bomba con esto. El que te vende la bomba te debe de dar una gráfica y te debe de indicar, tú me pediste este flujo con esta altura. Ese es tu punto de máxima eficiencia según esta gráfica de eficiencia. ¿Vale? Y la bomba que te estoy mandando es este modelo de 1.5 caballos. Entonces te está asegurando que inclusive todavía tienes más rango, como decía, está sobradito. Normalmente siempre le damos un factor de seguridad, ¿no? Un factor miedo, ¿no? Un poquito más del que realmente es. Aquí no sé si quedó claro, ¿hay alguna duda? Ahorita vamos a hablar de estos conceptos. Son cabeza, no se emocionen. Dice, hay tres conceptos principales, ¿no? Uno es la cabeza estática total. Ahorita vamos a ver la representación. La vamos a conocer como HSD, que es la distancia vertical en pies entre la superficie del líquido en la fuente de succión y la superficie del líquido en el punto de descarga. ¿Vale? Es la altura total. Es decir, si yo tengo una cisterna, ¿no? Que está a este nivel y mi tinaco o mi tanque está hasta la altura de la pared, HSD es desde este nivel hasta allá. No le hace que mi bomba esté aquí. ¿Vale? Esta es mi distancia total.
que es mi cabeza estática total. De ahí viene la cabeza estática de succión. Esa ya es entre el nivel de la flecha, o si el centro de la bomba, con el nivel del agua. Puede ser negativo si es succión, o positivo si el tanque, pues, si la bomba está abajo del tanque, ¿no? Es una presión positiva. Pero si la succión la hacen casi la mayoría de las cisternas ya es que se mete la pichancha hacia abajo, a excepción de las bombas que son sumergibles. La bomba sumergible que se mete Sí, toda la hacia abajo. Pero entonces el punto que de desnivel no se mide ese de arriba hasta que esté abajo, Sí. y toda la pichancha, Sí, sería el la HSD. SM, pero sería hasta donde queda abajo la pichancha, no Ujú. al nivel de No, al nivel del líquido, hasta donde es, digamos, donde empieza a succionar. donde empieza a succionar. Ahí. ¿Vale? Mira. Desde aquí hasta acá. Este es HSD. Ah, ok, ok. Desde tú puedes decir que la pichancha está aquí, por ejemplo. Ah, No, desde donde inicia el líquido. ¿Por qué? Porque cuando trabaja, se le conoce como nivel estático. Cuando la bomba succiona, tiende a ser el agua pues, baja, ¿no? Se conoce como nivel dinámico. Entonces llega un momento donde el nivel no baja más. Bueno, puede bajar, ¿no? Si no está reponiéndose el nivel. Pero ya con movimiento se le conoce como un nivel dinámico. Y es normalmente a la altura que está la pichancha. En este caso, en una cisterna. ¿Vale? Cuando seleccionamos esto, pues aquí siempre debe haber una válvula check. Siempre. ¿Vale? Hay un filtro y una check. Y pues normalmente la cebamos, ¿no? ¿Cómo arrancan, por ejemplo, una bomba cuando la instalan así? Casi siempre le ponen aquí arriba una conexión en Y y le echan agua, ¿verdad? sí, Para llenarlo. Al final lo que hacemos es llenar toda esa tubería. Cavitación. Cavitación. Es el aire, ¿no? Sí. Exacto. ¿Vale? Y esos son los conceptos. Esto lo vamos a utilizar, por ejemplo, para calcular una bomba o el NPCH, que al final se traduce en un problema de cavitación. ¿Vale? Si seleccionamos una bomba y el NPCH no es el indicado, va a cavitar la bomba. Ese es de cajón. Entonces, este concepto lo vamos a trabajar más adelante, que son las cabezas estáticas, cabezas dinámicas. Cabeza de fricción o pérdida de fricción, que era lo que me comentaba hace rato, ¿no? La presión convertida en cabeza o distancia, necesaria para vencer la resistencia del fluido de un líquido en un sistema de tuberías. La resistencia para fluir puede venir de la fricción de la tubería, de válvulas, de accesorios, de deformaciones, cambiadores de calor, filtros, orificios, etcétera. Todo lo que al final sea una obstrucción en el flujo del agua o del líquido tiende a ser una pérdida. Los factores involucrados en la cantidad de pérdida de fricción son la viscosidad, el tamaño de la tubería, la rigurosidad de la tubería o de la pared del tubo, la condición de edad del material de la tubería, pues hay tuberías que con el tiempo se van erosionando, se van incrustando, va pasando muchos fenómenos, entonces ya no es la misma tubería nueva que pues, obviamente ya de uso, ¿no? Se vuelve inclusive más rigurosa. La longitud también tiende a ser un factor de pérdida, ¿vale? Todo eso les comentaba hace rato que alguien ya como que, pues cada vez tenía que hacer porque se calcula, ¿no? Tú puedes calcular cuánta pérdida hay en una válvula, por ejemplo, de bola, que esté abierta, que esté a 3/4, que esté a medio, cerrado, hay una pérdida porque pues, restringes el flujo. Entonces alguien ya hizo como que el cálculo y dijo, esta válvula equivale a 1 metro de longitud lineal. Todo eso ya está aquí. Son son unas tablas, ¿no? Las tablas se llaman así, pérdida de carga por fricción en metros, por cada 100 metros en tubería, en este caso es para una tubería de acero, cédula 40. Nos dice, no sé si se alcanzan a ver, que es una tubería de 3/4 pulgadas, que para un flujo, por ejemplo, de 3 a 28 galones por minuto, yo tengo un porcentaje de pérdida. No sé si alcanzan a ver que está como en 2 tonos. Para efectos de cálculo o de selección, la pérdida permitida no debe de exceder el 5%. Por eso, si se dan cuenta, después de 5% ya está de otro tono en las tres.
O sea, aquí ya 4.2, aquí 5.22 y ya está de otro tono. Porque ahí como que te dice que ya te pasaste del porcentaje de pérdida permitido. ¿Sale? Aquí, ¿qué va? ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, cuando seleccionamos una tubería, por ejemplo, es para una tubería, y yo quiero bombear 4 galones por minuto, una tubería de 100 metros, me da un porcentaje de pérdida, ¿no? Y esa en la longitud, yo lo voy a como multiplicar. Es decir, 100 por 4 punto y tanto, ya me va a dar tanta longitud. No es la misma longitud de 100 metros que considerando la pérdida. Esto, le digo, ya estaba. Lo mismo pasa con los accesorios. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de codos, curvas, válvulas de compuerta, qué porcentaje de apertura está. Entonces, el ejemplo es, por ejemplo, que un codo de 90 grados de una tubería de 2 pulgadas equivale a 0.7 metros. ¿Vale? Entonces, como les comentaba, ya podemos traducir es la pérdida en longitud. Entonces, si tenemos 3 codos, por ejemplo, de 90 grados, ya sabemos que son 0.7 por 3, 2.1, ¿no? 2.1 metros. Y ya se lo sumamos a mi distancia total, para no quedarnos cortos con la carga. Y aquí vamos a hablar de la cabeza de succión neta positiva, que es lo que en NPCH. Está un poquito complicado el concepto, pero pues es muy sencillo de entender. La cantidad de energía en el líquido sobre la presión de vapor en el punto central de la bomba, convertida en cabeza. Sale, sencillo, ¿ah? Vamos a hablar de dos. NPCH disponible. Dice que es una característica del sistema, es decir, ya lo tengo. Es la energía en el líquido, en la conexión de succión de la bomba sobre la energía del líquido cuando el líquido está a presión de vapor. Sabemos de qué formas podemos calentar el agua, ¿no? O hervirla, o ebullirla, no sé cómo le quieran llamar. Hay 2 formas. ¿Cuáles son? Por resistencia y calor. Bueno, la resistencia, ¿a qué te refieres? Calentador. Ah, ok. Bueno, al final es temperatura, ¿no? Está agregando temperatura. ¿Qué más? ¿O de otra forma? Horno, También se traduce a temperatura, ¿no? calentar al agua, fuego. ¿Qué pasa, por ejemplo, Presión. por presión? ¿Qué pasa cuando tú calientas, por ejemplo, agua a nivel del mar? ¿A cuánto temperatura hierve? Así, ponle, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿A qué temperatura hierve, por ejemplo, en Toluca o un lugar alto de... Entonces, ¿por qué? Porque hay menor presión, ¿no? En menor presión, la temperatura también es menor para evaporar el agua. Entonces, lo que nos explica el NPCH es lo siguiente. El líquido, pues, al final el agua, ¿no? A temperatura de atmósfera, por ejemplo, aquí no sé cuánto hierva, pero ponle 95 grados, por ejemplo. No sé. Si yo tengo, por ejemplo, a 95, si yo tuviera 95, bueno, 90 grados, no sé, no voy a hervir el agua. Sí estaba a lo mejor burbujeando, ¿no? O 80. En 80 no está burbujeando, pero ya está caliente el agua. Pero no hierve, no hay un cambio de estado. A la misma presión atmosférica. Pero si yo esa presión, es decir, le aplico como un vacío o bajo la presión, va a ocasionar que a esa temperatura ahora sí comience a evaporarse. ¿Vale? ¿Qué mencionábamos con las bombas hace rato? Que no pueden trabajar en vacío o con aire, ¿no? Entonces, cuando cae la presión de succión en una bomba, lo que pasa es que aunque esté fría el agua, ¿no? Tú dices, está fría el agua, pero como cae la presión de la bomba y hay velocidad, hay revolución, en ese transcurso del fluido empieza a evaporar el agua, porque hay una caída de presión. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Empieza a cavitar. Ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero eso es a lo que se refiere el NPCH. Es la distancia que existe para que mi bomba no cavite. Normalmente los fabricantes te lo dan en este NPCH requerido. El fabricante te dice, NPCH requerido, yo quiero 10 metros máximo. Entonces, si tú tienes 8 metros, pues estás dentro, ¿no? Pero si estás arriba, o sea, abajo de 10 metros, 12 metros, probablemente tienes que hacer otras cosas para que puedas hacer que te funcione la bomba y no cavite. Eso es, en teoría, eso es el NPCH, es
el valor que existe para asegurar el correcto funcionamiento de una bomba y que no cavite. ¿Vale? Este es un dato más técnico que se utiliza nada más como referencia para evitar que te cavite la bomba. Para eso. No te repercute en la selección de una bomba que va a llenar, no sé, el tinaco de tu casa. Eso no te va a interferir. Lo único que te avisa es que pues, no te va a funcionar la bomba. ¿Vale? No sé si me di a entender o si quedaron dudas. ¿Ellos por qué te ponen este valor? Comentaba, porque es la energía para vencer la turbulencia, la fricción o la pérdida de entrada en los álabes del ojo del impulsor, que al final se traduce en cavitación. ¿Vale? Y siempre debemos de buscar que mi NPCH disponible sea mayor que el requerido por el fabricante. ¿Sale? Siempre. Cuando no es así, tenemos que hacer unas ciertas situaciones que pueden hacer el cambio. Vamos a hacer ese ejemplo. Ahorita vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando yo no tenga esta condición? Que mi NPCH disponible sea menor que el requerido. Vamos a tener este problema, que es el de cavitación. Se presenta en todas las bombas, pero es muy común y más grave en las bombas centrífugas, por el mismo funcionamiento. Las bombas centrífugas son susceptibles de desgaste, reducción de bombeo, vibración y ruido normal. Este fenómeno, conocido como cavitación, puede evitarse al rediseñar la instalación y hacer los cálculos adecuados. ¿Sale? ¿Qué es la cavitación? La cavitación al final se traduce en un desgaste. No sé si les ha tocado ver una bomba que saben que su problema fue cavitación, cómo sale cuando la desarman. No sé si les ha tocado ver. Si no, bueno, ahorita les voy a poner unos ejemplos. Pero al final, pues, sale dañada realmente el impulsor. O sea, lo que se va en una cavitación principalmente es el impulsor. Ya después otros componentes, la carcasa, inclusive hasta el motor. ¿Cómo identificamos esto? A través de que la bomba empieza a vibrar, parece motocicleta, empieza a hacer mucho ruido, como si estuviera bombeando piedritas. Empieza a sonar en el impulsor. Entonces te das cuenta que está cavitando. ¿Cómo se produce? Como les comentaba, cuando la entrada de la bomba de la presión de succión es demasiado baja, se forman burbujas de vapor en el fluido de una manera similar a la ebullición. ¿Vale? Es lo que les comentaba. Como la presión, como es una succión, al final tiende a ser vacío. Bueno, no hace vacío, pero es una succión. Entonces puede hacer vacío. En ese proceso, como baja la presión, el líquido puede comenzar a evaporarse. Y esas burbujitas son las que al final se transforman como burbujitas de vapor y empiezan a golpear en el impulsor. No golpean, implotan. Si ubican lo que pasó con el submarino ese que quiso ir al Titanic, ¿no? Explotó, implotó. Implotó. ¿Qué hizo? Compacto. Entonces estas burbujitas lo que hacen no explotan en el impulsor, sino como que colapsan en el impulsor. Y es donde se va haciendo como picadura, como si le dieran un pincelazo a la pared. Se van haciendo picaditas. Hace cuenta. Al final estas burbujitas de aire o de vapor implotan en el impulsor. Y es donde se puede desbalancear, se va picando, se va rompiendo, se va dañando. Al final se daña. Pareciera corrosión. De hecho, es muy común confundir un problema de cavitación con un problema de corrosión. Pero son similares. Lo podemos saber a través de pues, vibración o un análisis, pero ese es el fenómeno principal. Y esto ocurre por dos razones. Les comentaba, ya sea que la temperatura del agua sea muy alta, que en verdad esté ocasionando que hierva el agua, que bulla y pues donde cavita, o que la presión baje, ¿sale? Es la única forma de que suceda. Comentaba, hay dos formas de servir un líquido. Una es suministrarle calor, con resistencia, con gas, calentándolo de cualquier forma. Y la otra es generando un vacío, bajando presión. ¿Qué pasa con el caramelo, por ejemplo, en el proceso de caramelo? ¿Por qué hacemos vacío? Quitar la humedad. El caramelo, al final lo que ocupamos es un caramelo libre de humedad. Se calienta un proceso antes, ¿no? A 140 grados. Entonces, a 140 grados se va a evaporar lo que está, digamos, por encima. Se evapora.
pero después pasa un proceso de vacío, que lo que provoca es que a esa temperatura de 140, lo que ya no pude ebullir, como bajas presión, todavía haces otro poco de ebullición en la humedad del caramelo. Entonces le sacas todavía un poquito más de humedad. Son las dos formas que pasa. Entonces, cuando una bomba cavita, por eso debemos de conocer su temperatura de bombeo y su presión de vapor, de líquido. ¿Vale? En el diseño de las bombas centrífugas, el fluido genera una caída de presión en la entrada del ojo del impulsor, es decir, la succión, y cae por debajo de la presión de vapor del líquido. Se generan burbujas de vapor. En sí es eso. Entonces, ¿cómo evitamos, por ejemplo, este fenómeno que baje la presión? Es normalmente cuando la bomba está por debajo del tanque, porque ahí la columna de agua del tanque ayuda a que no existe ese problema de cavitación. Estas burbujas viajan por los álabes, llegando a una zona de alta presión en la periferia del impulsor, donde las burbujas colapsan en implosiones. Lo que le comentaba, implotan. Este fenómeno es conocido como cavitación y provoca pequeñas perforaciones, daños al impulsor, ruido y vibración. Por ejemplo, aquí en el impulsor, aquí se está viendo, no se alcanzan a ver, pero estos pequeños orificios es donde se está implotando las burbujitas del vapor. Cuando la burbuja de vapor se colapsa, produce una implosión. Cientos de burbujas colapsan aproximadamente en el mismo punto del álamo. Es decir, en el mismo punto, a huevos, ahí mismo, ahora sí, ahí mismo están implotando áreas. Entonces se va haciendo más grande el daño. Las burbujas no colapsan simétricamente. Al romperse, la burbuja produce una fuerza que hace una acción de martilleo, como le comentaba. Si estuviéramos en la pared con un cincel, ese martillo produce desprendimiento del material del impulsor. Cuando una bomba está cavitando, disminuye sus condiciones de operación, reduciendo la carga, el flujo de líquido y el tiempo de vida de la bomba. ¿Qué otras consecuencias trae la cavitación? Reduce la capacidad de bombeo. ¿Por qué? Porque ya no está lleno al 100% de agua la bomba, ya hay burbujas de vapor, entonces ya no es el mismo volumen que te va a bombear. Disminuye también la carga, como al irse dañando el impulsor, inclusive ha llegado un momento donde el impulsor se hace pequeño, reduce su diámetro, porque primero se llevan ahora sí, los extremos. Entonces primero se va haciendo más chico y va produciendo pérdidas de flujo y de carga. Y le digo, es muy común esto porque es muy chismoso el problema de cavitación. Mucho ruido y mucha vibración. Esto no es fácil de saber. Los daños a la bomba. Y así es como sale una bomba que implotó. Se alcanza a ver esas picaduras. Parece como si estuviera cacarizo, ¿no? El impulsor. Pero todo esto son consecuencias de la cavitación. Y esto, pues hasta cierto punto está tranquilo. Hay otro caso donde ha sido más grave el daño por una cavitación. Por eso les comento que es muy común confundirlo con la erosión o, por ejemplo, cuando se desgasta porque el líquido a lo mejor es muy ácido o algo así. O sea, corrosión, por ejemplo, cuando se va corroyendo. Es muy común confundirlo, pero lo damos cuenta porque se ve picado todo el impulsor. Es un problema muy común. Lo mismo puede ser causado por la reducción de la presión de la succión, el incremento de la temperatura o el incremento de la velocidad. O cuando seleccionamos mal una bomba. Y eso pues, es lo que les comentaba del NPCH. ¿Vale? Cuando la seleccionamos mal desde el principio, pues, ya, no hay más que hacer. Y les voy a poner este video, le explico un poquito más este problema. Ese sí tiene sonido, pero ¿cómo le hago para que suene? Sí.
Creo que ahí en donde está la opción de compartir su pantalla, viene también la parte de compartir también el audio. ¿Dónde? Hola, Inge Blue Cap. Gracias. Escucha. Se dejó de compartir su pantalla, Inge. Ahí tampoco se escucha. ¿Qué es y cómo se producen las máquinas? La Señores, cavitación es una condición extremadamente dañina que puede afectar a cualquier sistema diseñado para transportar fluidos. Además, causa daños en poco tiempo, dependiendo de la intensidad del problema. Cualquiera que haya perdido alguna vez una bomba debido a la cavitación sabe de lo que estoy Yo hablando. se lo veo, Inge, pero Les aparece una explica, pantalla ahí es gris. cuando vienen los dolores de cabeza.
Bueno, y que creo que no se va a poder lo del video, pero igual te lo comparto y se lo compartes a los chavos, ¿no? Sí, igual si gusta me lo pasa y pues retomamos con esto la sesión del martes. A ver si ya se ve y se escucha. Vale. Para la siguiente clase, Inge, sí les voy a pedir a todos que en sus plantas eh, busquen un tipo de bomba y nos traigan los datos, qué bomba es, qué tipo de bomba es, qué fluidos manejan, qué temperaturas o condiciones del fluido tiene, y lo vamos a revisar aquí en la clase. Ok, sí, igual se los comparto por el grupo de WhatsApp para recordarles. Ahorita voy a hacer lo que es el pase. Bueno, no sé si ya sería todo por Sí, parte de la sesión de por hoy. ahora sí, y ya continuamos el martes. Ok. Entonces, pues ahorita les voy a hacer lo que es el pase de lista de cierre para las personas que estuvieron incorporando en el Inter. No sé si tiene alguna otra actividad y gusta disponer de su tiempo. Pues muchas gracias por la sesión de hoy. Bueno, entonces les hago rápidamente el pase de lista. Rosalía Osorio, Presente. gracias. Jonathan Parga, gracias. Miguel Parga, Luis Ponce, Leonardo Trigo, Presente. gracias. Juan Rubio, Presente. gracias. Diego Olivares, Presente. gracias. Héctor González, Presente. Juan Pablo Cisneros, Presente. Elías Mesa, Presente. Cristian Varela, Javier Rodríguez, Presente. Diego Dionisio, Presente. Bernardo Nabor, Presente. José Miranda, José Maya y Omar Oliva. Listo. Por ahí tiene Héctor la mano levantada. ¿Tiene alguna duda? No, solo por si no se escuchaba el micrófono, que viera que estaba presente. Ah, sí, ya registré su asistencia, gracias. Bueno, pues por la sesión del día de hoy sería todo. Muchas gracias por conectarse. Por ahí les voy a estar recordando de la actividad. Sí, Alan, dígame. No, creo que no. Ah, sí, les comentaba que por el grupo de WhatsApp les voy a estar ahí recordando de los datos que se pidieron para la próxima sesión. Y sería todo. Buena tarde a todos, gracias. Igualmente, buena tarde. Realmente gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.